Ok, pues bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Gerardo Salgado, del Club de Lectura Secretos del Universo, como ya me conocerán algunos de ustedes. Y el día de hoy estamos de gala con un gran escritor y un amigo bueno, tengo el honor de llamar amigo, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Es nada más y nada menos que Eduardo Cerdán, autor de varios libros, entre ellos la lectura. Ay, déjenme, es que la portada está muy bonita como para que no se vea. A Ujú. ver, creo que así se alcanza a ver mejor. Había un perro bajo la cama, es una antología de cuentos. Y bueno, también tenemos a la mano aquí a Los niños volvieron de noche. Eduardo también pues ha trabajado como editor en algunas revistas de la UNAM y tiene una trayectoria profesional bastante interesante, una vida muy, muy ocupada y muy admirable. Así que es un gusto que entre tanto ajetreo académico nos esté dando un espacio nuevamente para platicar sobre la lectura conjunta que acabamos de realizar este mes. Bienvenido, Eduardo. No, muchas gracias, de verdad me emociona mucho y por supuesto que iba a ser espacio y tiempo y todo lo que ustedes quisieran para estar aquí. Me emociona muchísimo. ¿Cómo va tu... Es un diplomado, ¿verdad? El que coordino, sí, sí, bueno, pues hay muchas cosas. Están por terminar unos, van a entrar otros, se graduaron otros, en fin, siempre hay cosas que hacer, pero hoy es justamente el último día de labores, entonces ya tendré vacaciones, 3 semanas. Uh, pues qué bueno. Y ya Ujú. también, sin este compromiso, mira, te quedas libre. Empiezas junio libre. No, pero esto es padrísimo, o sea, esto está bien. Bueno, pues como ya dijimos, había un perro bajo la cama. Fue la lectura conjunta que realizamos. Y a través de 10 cuentos nos estás contando diferentes historias muy mexicanas que yo en la reunión pasada que tuvimos platicábamos donde predomina mucho la cotidianidad y la simpleza, pero al mismo tiempo eh, pasan muchas cuestiones humorísticas, ¿no? De por medio. Los protagonistas no tienen su mejor día precisamente. Los protagonistas quisieran que su vida no hubiera quedado marcada a través de las páginas, o al menos ese momento que están pasando. Y bueno, además, como tú lo simplificas, muy bello, es un libro que contiene y habla de perros. Así que cuéntanos un poquito sobre cómo nació la creación de este libro, y por qué decidiste que siempre los perros fueran protagonistas, a pesar de que no siempre son los que lo están narrando. Ujú. Este libro nació de un proyecto, una beca. Entonces, yo había proyectado que fueran cuentos con gente loca, o sea, con hombres locos sobre todo, pues fuera de la norma, ¿no? No tan locos, pero sí, digamos, fuera de la norma, raros, ¿no? Por lo menos. Y así lo planteé, no había perros en ese momento. Los perros llegaron porque justamente como son tan raros, estaba muy pesado que estuvieran solos, ¿no? Y entonces, eh, porque claro, cuando hay otras personas acompañando a esos protagonistas, este, mm, pues los juzgan, ¿no? Y los juzgan no siempre bien, o se burlan de ellos, o los ven mal simplemente. Entonces, los perros permitían que hubiera otra conciencia con esos personajes tan raros. Y eso fue lo que me gustó de los perros. Y entonces ya después sí vi que podían ser, además, pues presencias recurrentes, aunque a veces fueran nada más periféricas, ¿no? O sea, que ni siquiera están relacionadas directamente con los raros. Ya eso vino después, ¿no? Pero yo creía que, o sea, digamos, eso fue una beta, ¿no? Los raros. Y luego que hubiera perros para poder hablar de esos intercambios que hay entre los humanos y los animales, porque es muy interesante en el cuento, porque el cuento permite decir sin decir, sugiere mucho, oculta deliberadamente cosas, no dice, se calla, ¿no? También con alevosía y ventaja.
Entonces, y los perros como son mudos, ¿no? O sea, y están, pero no hablan, son buenos para acompañarlos el cuento como género, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que después tuvieran perros todos los cuentos. Así nació. Bueno, sí, así nació y así se fue desarrollando. Y bueno, además también puedo asumir que tú tenías un interés genuino como dueño de una perrita, de contar historias, ¿no? Porque es muy diferente, al menos en el tipo de libros que yo he leído con mascotas, cómo no predomina la presencia de estas compañías, ¿no? Que al final, pues son miembros de la familia, son seres que tú cuidas y tú ves por ellos. Y es algo que desde tu persona se nota mucho en las páginas. Digo, hay un libro, hay un cuento, perdón, en tu libro que a mí me evoca mucho el trabajo y la labor que tienen estos perros rescatistas, que de los que em, se escucha mucho cuando hay catástrofes, ¿no? O Ujú, cómo algunos dueños de diferentes perros en las historias tienen tanto cariño por ellos que incluso hasta les quieren clonar, ¿no? Quieren ujú. cómo, eh, cómo pueden extender la vida de estos perritos precisamente porque no quieren alejarse de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, perdón. No, no, sí, y es que es muy chistoso porque ahí yo estaba estirando cosas, ¿no? O sea, como que, sobre todo con la pandemia me puse así medio psicótico, entonces me ponía así como a pensar, no, pues es que, pues se nos está, como que el paso del tiempo se hacía muy evidente, ¿no? Cuando estamos ya en otro, bueno, yo sigo trabajando en casa, entonces sigo un poco psicotizado, pero como que en la pandemia, pues como todos estábamos encerrados y el tiempo era más espeso, digamos, ahí como que yo empecé a notar como también el paso del tiempo no solo en mí, en mi familia o quienes veían Zoom, sino también en mi mascota, ¿no? Entonces, yo ahí como, claro, o sea, dije, pues, ¿cómo podrías detener eso, ¿no? O cómo hacer algo contra ese paso del tiempo, porque bueno, con nosotros es dramático, pero bueno, tenemos más esperanza de vida que un animal, ¿no? Y con un perro en específico. Entonces me puse a pensar en eso y de ahí surgió, pero tratando como de estirar ese miedo que yo tenía al paso del tiempo. Pero curiosamente hace poquito la persona que pasea a mi perrita aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, me dijo que hay un vecino en Coyoacán cuyo perro murió, un chihuahua, y lo tiene todavía porque tiene la esperanza de clonarlo. Entonces a mí me pareció muy chistoso porque sí, o sea, si hay Barbara Streisand, por ejemplo, sí clonó a su perro o a su perra, creo. Y ha habido casos, ¿no? También de perros clonados, pero me llamó mucho la atención que alguien, o sea, que viva a 2 calles de mí, tenga el cadáver de su perro, porque piensa en clonarlo, o sea, está muy interesante, ¿no? Entonces sí, definitivamente el contacto con los perros a mí sí me cambió la vida, y me hizo verla de otra manera, ¿no? También en cómo nos relacionamos con esas otras conciencias, ¿no? O sea, no solo, sí, los perros, los animales domésticos, pero también los que nos comemos, ¿no? O sea, como que eso es terrible. Y, y pues sí, pone a pensar. Entonces sí, claro, es el contacto con una mascota sí, sí cambió también tanto mi modo de estar en el mundo como el modo de escribir y cómo tratar de pensar en esas cosas. Digo, sin meterse en esos rollos, ¿no? O sea, como animalistas, al menos no en literatura, pero hay un poco de eso, o sea, pensar cómo nos vinculamos con los perros y con los animales en general. Sí, no, y lo mencionas justo. Yo no sé si existan, o bueno, y no lo sé porque yo no he leído más al respecto, pero para mí esta antología es precisamente pionera, ¿no? En cómo resultó ver la pandemia desde otros ojos y ver pues este aislamiento, hablándolo con el tipo de compañía que usualmente del que no se habla, ¿no? Sí, Y bueno, también algo que disfruté, a diferencia de otras antologías que hemos leído, porque por ejemplo leímos Las cicadas de Yael Weiss hace que un año, creo, el año pasado, algo así, que también, bueno, conocerás a Yael Weiss. sí, sí. Este,
Y disfruté mucho que esta antología, a diferencia de la de Yael, que sí son historias muy separadas y muy, son cuentos, vaya, que tienen principio, desarrollo, final y ya. Tú de alguna forma entrelazas estos cuentos queriéndoles dar conexión un poco. Entonces, esa dinámica me pareció muy interesante y muy curiosa de el ejercicio mental que estabas haciendo entre uno y otro, porque bien pudieron haber sido vecinos, ¿no? Justo como tú y la persona que tienes a dos casas, ¿no? Ujú, Más de ciencia ficción que suene, eh, ujú. tienes o vas a toparte con alguien que esté pasando por algo así. Sí, 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 exactamente, porque lo quise pensar de esa manera. Bueno, un poco, bueno, o sea, hay otras antologías de, bueno, libros de cuentos que son, pues, de estos cuentos interconectados que son más evidente, que parecen que es una, como una novela de, así como en pedazos. Sí, No es el dividida de caso. varios ojos. Ajá, no es el caso acá. O sea, hice como algo intermedio. Y hay otras que sí como que están conectadas, por ejemplo, Dublineses, ¿no? De James Joyce, que pues sí, son dublineses, se hacen Dublín y ocurre al mismo tiempo, ¿no? Pero yo quise hacer como algo intermedio entre esos dos modos de interconectar cuentos, ¿no? O sea, entonces era como que sí tuvieras la intuición de que están todos existiendo en el mismo universo, pero que sean también independientes, ¿no? O sea, como que es algo intermedio, porque dublineses, según recuerdo, no hay tanta conexión o sea, no están, no los une más que la ciudad. Y acá es más bien como un modo de ser, como dices tú, como gente que se topa, o sea, que literalmente son las mismas personas apareciendo en diferentes cuentos. Y tampoco soy tan extremo como de verdad que que tengan tanta continuidad entre sí, ¿no? O sea, por eso digo que es como intermedio. Y me interesaba y me divertí mucho. Y también como, pues fue la primera vez que planteé un libro como un proyecto, pues dije, bueno, pues a ver qué se puede hacer aquí, como sí sentí tan unidad, al menos en el tono o en el tipo de gente que estaba ahí, dije, pues quizá se podrían conectar, ¿no? Y así fue como se me ocurrió. Sí, la verdad estuvo súper ingenioso porque te das cuenta pues de que es la forma de la cotidianidad y la forma que tenemos como sociedad, ¿no? Hay algo que pasó antes de que yo pueda atestiguar otra cosa. Tenemos un cuento donde alguien extravía a su perro que recién estaba en proceso de adopción y unos cuentos más adelante, pues tristemente vemos al perro ya atropellado, ¿no? Y para esa persona que ve el perro atropellado, pues no se pregunta qué le pasó, cómo llegó ahí y cero sabe de la persona anterior, ¿no? La persona que estaba cuidando de ese perro. Entonces, sí nos Ujú. deja como mucho esta reflexión, ¿no? Que siempre va a haber cosas de las que no estamos, pues, enterados o familiarizados, pero eso no quita que estemos de alguna u otra forma conectados como sociedad. Exactamente. Sí, sí, sí. También intereses de lo cotidiano los fue hilvanando, ¿no? También. Y ya también me sostuvo un poco, o sea, porque mi plan era que fueran cuentos realistas, no lo logré, pero por lo menos que sí, que fueran más cotidianos y hay cosas raras, ¿no? O sea, hay cosas raras que de pronto sí se van hacia otro terreno, pero no es realista totalmente. Aunque sí hay como que cosas sí, muy fácilmente reconocibles, ¿no? Ujú. A ver, en el chat nos dejó un mensaje Ivette. Voy a leerlo porque tiene problema con el micrófono. Ujú. Dice, yo fui fan de ver los encendedores de Mompai en un par de cuentos, o ver el edificio derrumbado de fondo en otros para mudarse de casa, o ser escenario de un robo muy curioso con un trágico desenlace para nuestro héroe cercano. Ujú. Ay, hay un loop ahí. Sí, de audio. Ah, pero ya, todo bien. Sí, 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 eso también, como que esas marquitas, pues que tampoco son indispensables, pero que son también parte de la atmósfera, pues sirven también para pues ir hilvanándolos e ir haciendo ecos, ¿no? O sea, me gusta pensar como cuando tiras una piedrita y va creando,
así ondas en el agua. Así me parecía como que lo que el encendedor del primer cuento, pues que como que irradia algo, algo de él al otro. Por ejemplo, el encendedor es importante en el segundo cuento, ¿no? Porque pues tiene que ver con el desenlace de la personaje que le pasan muchas cosas. Y entonces, así como que así me gustaba pensarlo también, y lo del, o sea, como que jugar, ¿no? Como que un objeto muy específico, pero también lugares como el derrumbe, todo eso, ahí fui probando, ¿no? O sea, no solo las personas, también los objetos y los lugares. Muy bien, nuestras queridas lectoras y acompañantes de esta noche, no sé si prefieran a lo mejor hacer una fila virtual levantando su mano o cómo nos organizamos para pues hacer sus preguntas, hacer sus comentarios más directamente aprovechando la visita. Así que siéntanse en confianza. Ok, a ver, vas primero, Diana. Gracias, creo que fue demasiado rápido. Disculpa. Em, a mí me gustó mucho el libro, quería extenértelo, pero sobre todo porque me gustan mucho un montón de detalles que creo que, es que no sé cómo explicarlo. Primero, me encantó ver las huellitas en la parte final de la página, creo que fue un detalle precioso, pero ya Ujú, tal cual en la redacción, me gustó mucho eh, no sé, perdón, sí, no sé cómo explicarlo. Me ha pasado que leo otros libros que fueron traducidos de otro idioma al español y pues a veces uno está súper entrado en la lectura y de repente ve una traducción del español de España y pues como que a uno lo saca del trance de la lectura. Entonces también ujú, ver esos detallitos en algunos cuentos de mexicanismos o de cosas que reconocemos pues solamente nosotros fue algo que me agradó mucho y me hacía sonreír cuando los veía. ujú. Y aparte, no solamente eso, sino que fueran cosas como que a lo mejor por generación podemos ubicar, como el Sí. diálogo de los chicos que estuvieron como en este Airbnb. Ujú. eh, el chico que comentaba, creo que lo tengo como identificado, que decía, bueno, porque me haya vuelto hetera y cosas así. Yo estaba de lo más Sí. divertida con este diálogo. El haber visto como el limosnaria con garrote, el haber visto escrito esta canción de La Factoría, que creo que todo el mundo la escuchó en la Sí. secundaria. Se me hicieron detalles muy agradables y te quería agradecer por eso. Ay, gracias, Diana. Y si Gracias a me ti. permites, como pregunta, eh, quería saber si ¿tú encuentras más inspiración escribiendo a mano o como de forma electrónica, si te llega una idea y la escribes en donde tengas oportunidad o cómo es ese proceso? Escribo mucho en celular o en iPad. Este, como que, no sé, es que como mi déficit de atención, o sea, también tiene hiperactividad, pero no es tanto física, ¿no? O sea, de hacer cosas, de esos niños que son como que muy enérgicos, nunca fui así, pero tengo problemas para sostener la atención demasiado tiempo, y por eso también me meto muchas cosas de trabajo y estoy así como que siempre intentando saturarme. Entonces, como que estar así como de voy a escribir, no me sale tan bien, curiosamente, ¿no? O sea, me gusta estar como, sí, escribo mientras contesto un mail y me llega un WhatsApp, o sea, como que eso. Entonces, por eso creo que estar en iPad o en celular me ayuda mucho para poder como que saciar esa ansiedad de estar haciendo muchas cosas, ¿no? Porque sí estás en muchas cosas cuando estás. Entonces, nada más como que ahí voy avanzando. Ya después, claro, cuando ya es un momento de fijar y de pulir y todo, sí ya voy a la compu, ¿no? Pero normalmente inician las cosas así. Además porque me da ansiedad luego ver como abrir un documento o hasta crear un documento, eso me pone nervioso porque digo, y no, o sea, menos se me ocurre como que, o sea, como el cliché de la página en blanco, ¿no? Ahí es cuando lo veo. Y en cambio, si es una nota o si es, o si ya existe otra cosa, como que abajo de un cuento que ya existe ahí empiezo a escribir algo, me da más calma, porque digo, pues quién sabe, igual lo borro y no me cuesta ningún trabajo, ¿no? Pero cuando es como de allá voy a escribir, o sea, no, eso me gusta más que sea así como más accidental, ¿no?
Entonces por eso prefiero eso y a mano no, pues no me gusta casi. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Diana. Am, Eh, ¿Quieres tú? sí, Ok, bueno, va a usar el micrófono Sherlyn. Ahora sí que mientras. ok. Pues primero que nada quisiera agradecerte, Eduardo, también por darnos estos cuentos Gracias. y s- pues apoyando lo que dijo Diana, de que la edición está hermosa, la verdad. Siento que es de los pocos libros que yo he visto que se me hace muy, diría mi hermano, monocromático, muy bonito en cuanto a edición. Ujú, Y yo del cuento que quiero hablar, que fue uno de los que más me gustó, es A espaldas del cuento. ujú, Me gustó muchísimo la representación que haces de la venta de animales, que si bien me dio coraje, pero pues siendo realistas que pues está al día con nosotros en día a día, ¿no? ujú. Pero Actualizado. lo que me gustó mucho de ese cuento en específico es de que rompes la cuarta pared. Como que no acaba de leer bien lo que estaba viendo el niño cuando ya estaba sabiendo lo que pensaba el papá y a la vez el vendedor y a la vez el que estaba narrando. Entonces era como que, wow. Ese cuento lo leí como 3 veces porque la primera vez fue como, si estoy entendiendo lo que estoy leyendo o no. Y regresé. Y fue uno de los que me encantó, la verdad. Me gustó muchísimo cómo lo plasmaste y porque verdaderamente yo nunca me había cuestionado que se podía hacer eso en un cuento específicamente, como que en series o películas como que es muy X, pero leerlo sí fue como que ¡pum! ¿Sabes? Me explotó la mente en ese momento. El final Ah, sí, muchas no, gracias. no lo sentí tan bonito, pero pues volvemos a lo mismo, era muy realista. Entonces, pues mi pregunta sería como que cuando empezaste a escribir este cuento, ¿tenías la idea de romper la cuarta pared o fue al momento de que lo ibas escribiendo que dijiste, sería buena idea? Mira, es que tenía como que la idea de contar algo, o sea, el cuento dentro del cuento, eso se me había ocurrido, pero dije, ay, es que esto va a ser como del siglo XIX, ¿no? O sea, como que muy, pues un dramón, ¿no? Y sí me gustan, pero este era como, ay, demasiada miseria y demasiada, ¿sabes? O sea, como ese tipo de personajes, pues sí, como de la novela realista, que de verdad les va fatal ¿sabes? O sea, entonces dije, no, va a estar, como que va a romper porque el tono del libro es otro, ¿no? O sea, hay unos al final que ya se ponen más serios, pero no son así como azotados, ¿no? O sea, no quería que fueran tan azotados, o si son azotados, pues es para burlarse de la azotadez. Entonces dije, bueno, pues es que sí me gustaría hablar de eso, porque además, como dices tú, está hablando del presente, ¿no? Eso es, o sea, está ocurriendo algo ahí eh, que ocurre con nuestros referentes, ¿no? Como de ese momento en que eran, o sea, es también muy accesorio, pero que había cubrebocas obligatorio, los precios, y en específico la existencia del mercado Sonora, que sí existe, ¿no? Y que es un horror ese lugar y que ha habido muchas manifestaciones. En fin, o sea, como que sí quería tocarlo, pero dije, bueno, ¿cómo? Y entonces ya se me ocurrió, porque pues sí hay tradición de cuento, o sea, pues Cortázar lo hacía diferente, ¿no? Porque era más, como que más intelectual quizá lo que hacía, ¿no? Él, como del escritor como figura y a mí me interesa, o sea, digamos, sí, era el cuento dentro del cuento, pero era el autor o el escritor como una figura, ¿no? O sea, como el modelo de un escritor, no tanto el escritor encarnado, ¿no? Con un cuerpo, con un lugar donde escribir. Entonces, también uno de los cuentos que más me gustan, que se llama Carta a un aprendiz de cuentos, de Guadalupe Dueñas, es un cuento dentro del cuento igual, pero pues es más bien como que dar tips, ¿no? O sea, y está contando una historia y da tips, pero otra vez como que no está tan corporizado, ¿no? Entonces quería hacer eso, pero como que más anclado justamente en el presente y en el mi presente, ¿no? Sin que yo fuera tan importante, o sea, más bien como que yo pudiera decir como que pues que es que escribir, ¿no? Que puede ser muchas cosas, lo que les digo, como estar haciendo muchas otras y que mientras estés escribiendo y que se te interrumpa la escritura y que
pues, dónde vivo, qué hago, con quiénes me relaciono, esas cosas, pues que hubieran como unas marcas, ¿no? Ahí como que, y también, pues ya también se pasó de lo que estoy contando de lo de la venta de animales y demás, pues lo que decía de comer animales, ¿no? Porque pues, el personaje, o sea, el narrador, que soy yo, pero no soy yo, pues termina comiendo, o sea, como que se echa un rollo así como de, ay, pobres animales, pues hay animales desechables y no sé qué, y va a comer ternera, ¿no? Entonces, yo ya no como carne, pero bueno, pues servía para el cuento, ¿no? Entonces quería así como que eso, como les decía, para contrapuntear como que el drama, ¿no? O sea, que también hubiera como que eso de sí, güey, o sea, muy triste, pero bien que te estás comiendo la ternera, ¿no? Entonces, para eso para eso dije, ah, pues sí, me sirve, ¿no? Por eso fue que primero se me ocurrió eso, pero desde que empecé a escribirlo dije, no, tiene que ser con otra capa, ¿no? Con la parte de la escritura también. Así ocurrió con ese. No, sí, y precisamente siento que lo que dices, siento que quedó muy bien porque las tres voces, digo, las cuatro voces contándola el narrador, se Ujú. entienden perfecto. Y bueno, a mí me encantó, fue de los cuentos que más me gustó, porque lo sentí un poquito como Malcolm el del medio, que de la nada se están discutiendo y de la nada sale Malcolm de, sí, así es mi familia. Entonces fue como que, wow, Ujú. o sea, nos está dando su punto de vista también el narrador. Y eso es algo que pues a día de hoy no lo había visto y menos en un cuento. Entonces sí, quería Sí, como que darte fíjate. las gracias por este cuento en específico, que fue muy realista y muy entretenido también. Y Ujú. y pues muchas gracias también por tu explicación, Eduardo. No, muchas gracias. Sí, pues sí, además, pues para que vean que sí soy hiperactivo, que ando en muchas cosas a la vez. Eso ocurre en ese cuento, ¿no? Como que estaba contando y de pronto se va y así trato de volver. O sea, ese es un poco también como el modo en que pienso. Entonces, estuvo chistoso. Ujú. Sí, saca de órbita, pero muy divertido. Ay, qué bueno que dijimos. Muchas gracias. Bien, no sé, sigue Ivette o Nat, quien guste. Aunque Ivette no sirve su micro, ¿no? ¿Me escuchan? Eh, Sí. Sí. Sí, Es que estoy conectada en dos pantallas para que se muy, escuche el micrófono. muy Ah, ingenioso. perfecto. Una disculpa. Ni Bien. tanto porque se me está acabando la batería del celular, pero bueno. Oh, no. Sí. Pues yo también disfruté mucho de los cuentos. Siento yo que, no sé, en cierta forma como ciertas correspondencias o cómo se reflejaba, por decirlo de alguna forma, lo del duelo, Ujú. como por ejemplo de que al principio mencionas un poema sobre los perros de Szymborska. Ujú. Yo había escuchado de Szymborska más bien un poema, no sé si lo conozcas, creo que se llama Un gato en un piso vacío. Sí. Y te lo juro que cuando estaba leyendo, ¿cuál era el cuento? El de, creo que una fiera sin lengua, de cómo se ve Luis después del funeral de Quique. Yo me Ujú. lo imaginaba precisamente como el gato, así como todo Mm. desorientado, precisamente como los perros que tú estás mencionando, de que Ujú. todos los perros bien desorientados, yo sentía a Luis exactamente igual que el gato en el piso vacío, así sin Ujú. entender qué estaba pasando. Y Claro. no sé, creo que esa fue mi parte favorita, por decirlo de alguna forma, porque siento yo que el luto, por decirlo de alguna forma, o el duelo, no hay otra forma más que, no hay palabras para expresar realmente cómo se siente, pero creo que es precisamente con los animales, como por ejemplo con los perros o con los gatos, de que realmente no se entiende, pero pues es un desconcierto absoluto y abrumador. No sé, siento yo que esa escena de Luis Lobo plasmó perfectamente eso que yo solo había visto pues, en los animales, por decirlo de alguna forma. Qué interesante, Y, sí, porque. Ujú. y Perdón. te agradezco mucho. Básicamente, no sé, por escribirlo, la forma, no sé. Sé que fueron escenas muy breves, pero de veras sí resonaron mucho, por decirlo de alguna forma en mí. Muchas gracias, Ivette. Qué interesante que digas que no hay palabras, porque sí, claro, es cuando más nos volvemos.
pues más instintivos, ¿no? Porque es puro dolor y claro, no lo quería poner así tan azotado, pero sí, claro, es que sí te sientes que te bestializas, ¿no? O sea, cuando algo te duele mucho, o sea, a mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho, no sé si ya vieron Hereditary, con Toni Collette y ya saben, esta de terror, que le pusieron el legado del diablo aquí, ¿no? La niña que la decapita, ¿no? ¿Era la película de Ari Aster? Sí. Ah, sí, Oh, es que hace mucho que la vi. Ah, ok. Bueno, sí. es que a mí me gusta mucho porque cuando la madre se entera de lo que pasó con la hija, nada más Ujú, oímos del grito, o sea, sí, es un grito así terrible, y ella nada más está así revolcándose en el piso, retorciéndose, y nada más dice, quiero morirme. Eso es lo único que dice, no puede decir más, ¿no? Entonces eso me ujú. parece también como que ahí es puro lo corporal y como que lo abrumador, como tú dijiste, Ivette, ¿no? O sea, como del duelo de perder y de conmocionarte, ¿no? También eso es bien Ujú. interesante. Y sí, ahí creo que sí nos tocamos la mano mucho con lo animal, porque la lógica no sirve de nada, ¿no? Nada más, hasta estorba. De hecho, por decirlo de alguna forma, deja de ser suficiente, no, no sirve, Exacto. por decirlo. Sí, sí, sí. Sí, muy interesante, fíjate. Y qué chistoso que lo veas en ese cuento, porque ese cuento es el que más como que intenta burlarse, ¿no? Como que son las señoras chismosas, de la calle diciendo ahí chingaderas. Y, y pues y qué curioso que lo hayas notado ahí, que te hayas acordado de ese poema, justamente de Szymborska, que por cierto me ayudó para titular mi primer libro, que se llama Pasos en la casa vacía, justamente Mm, porque me gusta mucho. En mis 3 libros ha aparecido algo de Szymborska, que me gusta. ujú. Para checarlos también allá. Sí. Pero fíjate que también precisamente ese cuento que estás mencionando de que tú sientes que es muy relajado, por decirlo de alguna forma, con las visitas chismosas. Ay, no sé, a mí me conmocionó mucho, o bueno, me apretó un poco el corazón porque también la escena donde ingresan a Luis al Ujú, hospital y que todos están cooperando. No sé, a mí también me conmocionó mucho de que también dicen de que después lo dan de alta y el vato ni siquiera agradece. Nomás se volvió a desaparecer o algo así, pero no sé, yo lo sentí muy bonito, así como de que toda la comunidad intentando protegerlo, estar al pendiente, sabiendo que pues, él es su rol, así como de que lo estamos ayudando, sabemos que él ni lo va a agradecer, pero pues lo queremos y estamos al pendiente. No sé, a mí también eso se me hizo muy bonito. O bueno, más que hacerse muy bonito, me hizo como recuperar la esperanza en las personas de que realmente las comunidades se siguen dando y se siguen preocupando los unos por los otros sin esperar nada a cambio. Nomás por el ujú, simple hecho de ayudar y porque lo quieren. No sé, creo que ese fue mi ujú. cuento favorito, Ay, mira qué interesante, muchas gracias. en retrospectiva. Sí, ahí lo comunitario, sí, hasta cómo hablan, ¿no? Porque hablan en nosotras, como que ahí se vuelven uno en muchos sentidos, ¿no? A pesar de que haya como que hay gente rara ahí, como las vecinas estas persinadas y así como que sí, se unen en algo, ¿no? En un Ujú. proyecto o este, pues en tirarle mala onda a alguien, en juzgar, por ejemplo, al personaje que se muere, ¿no? O sea, como lo juzgaban y lo malveían, sí. Ajá. Sí, pero al final de cuentas, pues protegen al protegido, por decirlo de alguna forma no sé, como una especie de familia. Exacto, sí. Sí, muchas gracias, Ivette. De ese. Gracias, Ivy. Bueno, no, me imagino que es tu turno, Nat. Hola. Hola, eh, Nat. bueno, me gustaron bastante todos los cuentos, como que tienen cada uno em, algo que aportar a la conversación. Y me gustó cómo hilaste detalles pequeños ambientales y em, también cómo introdujiste la tecnología en los cuentos, o sea, como parte de la cotidianidad y
también de la convivencia, ¿no? Con las mascotas, como en el primer cuento que pues estaba el protagonista tomando fotos e historias, ¿no? Para mostrar lo que estaba haciendo. Ujú, Y detrás de escenas, ¿no? Por así decirlo, se veía otra cosa. Y también en la parte donde el dueño de Almendra estaba en el aeropuerto y lo grabaron, ¿no? También como que da un contraste entre la realidad, la realidad de Internet y también como un poquito de realismo mágico, no sé, como una combinación. Me gustó bastante. ujú. Y mi pregunta es, ah, ¿cuáles fueron las partes más difíciles y y las que más disfrutaste al escribir esta antología? Ah, pues buena pregunta. ¿Difícil como técnicamente o de qué Pues estilo? puede ser como en tu proceso creativo o alguna parte que hayas sentido como que te atoraste o como que no sentías que avanzaba la historia. Ujú. Eh, el que más me costó y es que el más antiguo es el que acaba de mencionar Ivette, justamente, porque era como son tantos personajes, para un cuento es mucho, ¿no? Y sobre todo para un cuento de esa extensión que no es muy largo. Entonces, ese me costó trabajo y entonces primero dije, pues es que quién lo podría contar, ¿no? O sea, como quizá hay un vecino, pero pues no era la voz lo suficientemente interesante. Y entonces generaba problemas porque para saber todo lo que pasa, pues pues como que iba a haber cosas que se le perdieran, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me imaginaba a alguien viendo por la ventana, pero pues si ves por la ventana, pues te vas a perder un montón de cosas, no vas a saber otras, ¿no? Entonces dije, bueno, claro, va a servir entonces que sea un nosotras, ¿no? O sea, aparte porque me gusta cómo hablan las señoras, y cómo hablan las señoras de Veracruz, porque es muy chistoso, en especial. Entonces, pues dije, pues eso, que sea con nosotras, porque va a poder permitir que entren y salgan, o sea, ese nosotras abarca unas vecinas, pero también las del otro extremo, ¿no? O los chismes que dice la de la panadería, todo eso, entonces ahí, pero por lo mismo, para llegar ahí me costó más trabajo, ¿no? O sea, de que no sentía que se hilvanara, ¿no? Eh, Más bien que se pudiera como conglomerar todo, ¿no? Y realmente eso es lo que hice, conglomerarlo en una sola voz, en una sola persona. Y de lo que más disfruté, pues disfruté mucho poner estos rastros en en varios cuentos. Disfruté también mucho y salió relativamente rápido el que cierra el libro, que es como fragmentario y como con flashazos y con imágenes. Ese lo disfruté porque lo veía así como instantes nada más, ¿no? O sea, y me divirtió también poder, pues pasar de un él a un ella, de lo que estábamos haciendo y hacer como listas, ¿no? O sea, como contar de otra manera, eso me gustó. Y también como me ayudaba a avanzar la estructura de lo que ocurrió cuando tal cosa, ¿no? Lo que dijo ella cuando tal. Todo eso como que era, hazte cuenta como que yo mismo me estaba haciendo esas preguntas y eso me daba una guía una brújula para poder escribir lo que venía. Y eso como que fue muy relajante, fue muy, pues tranquilizador, ¿no? Porque a veces como que, pues no sabes qué va a venir y ahí como que hacerlo de manera tan eh, dirigida, me gustó en especial ese tipo de escritura. Sí, creo que eso diría que es lo menos y lo más que disfrute. Muchas gracias por responder. También Gracias, Nat. me Sí. gustó también esa parte que mencionas del último cuento, que da como flashazos, como pequeñas fotografías y fragmentos de escenas Ujú. y se va creando, ¿no? Ya como una imagen completa. Es Sí, muy interesante de leer. muchas gracias. Gracias, Nat.
Bueno, pues mientras tanto, me gustaría leer una pequeña participación de Mayra, porque me Ujú. pidió que al menos quedara para la grabación. Ella te quiere comentar que a pesar de que le impactó mucho el cuento de A espaldas del cuento, por tocar el tema del tráfico de mascotas y el maltrato animal, dice, creo que fue uno de mis cuentos favoritos por cómo se sigue el pensamiento del escritor al estar redactando el cuento. También tengo duda porque no entendí muy bien qué fue lo que sucedió con la perrita Almendra cuando el chico está en el aeropuerto y le dicen que no se la puede llevar arriba con ella. No me quedó claro qué fue lo que hizo con la perrita para ponerla en su camiseta. Pues ese es el chiste. O sea, quién sabe, ¿no? Como que eso es fantástico porque pues se volvió de como de papel, ¿no? O sea, como que ahí rompió ahí lo extraño y lo, Mm, pues sí, lo fantástico. Entonces, pues se volvió plegable y lo la pudo. Pues es que vengo, o sea, es lo que es para hacerte de mi esquizofrenia, yo creo, porque ahí como que o sea, es como que voy estirando las cosas en todos los casos. Ahí también yo dije, bueno, qué horror con la gente que hay muchos casos, ¿no? Que no pueden viajar con sus animales, Sí. así. Pues, ¿cómo la harías? Y yo, entonces, pues no hay, porque es muy chistoso, o sea, como que es muy terrible porque ¿qué haces con un animal en un aeropuerto si va solo, por ejemplo? ¿No? O sea, no lo puedes dejar, pero a lo mejor te tengas que ir realmente. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, entonces dije, bueno, a lo mejor entonces en el mundo físico no está la respuesta, sino como que en lo extraordinario, a lo mejor como que se pudiera de verdad como que hacer, pues, doblar un perro, ¿no? O sea, no sé, me dio, ahí fue como que dije, bueno, pues ahí estiro eso, igual como que ya les hablé también de esto otro de lo de la clonación, que pues no lo voy a hacer, por supuesto, ni pienso algo así, pero como que dije, y sí, sí, o sea, como que nace de y sí, ocurriera tal cosa, igual Ujú. el que da título al libro, de la el perrito que se pierde, es algo que me ocurrió cuando me entregaron a mi perrita, que igual la adopté con una rescatista que era así como que muy chistosa, y la dejaba en prueba y entonces pensé, no, pues salimos a pasear. Y entonces ya de repente vi, o sea, en la primera noche, que nada más llevaba su collar y su correa. Y dije, no, o sea, si de verdad es, y si se hubiera perdido, o sea, en la primera noche que, y como que en ese rollo como de, pues voy a salvar una vida y voy a hacer mi, o sea, como que desde todas las buenas intenciones y que fracases así, ¿no? Entonces dije, ¿y si sí se hubiera perdido? Y ahí nació eso otro, ¿no? Y así hay muchos momentos como que nacen a lo mejor de ideas, de miedos, de obsesiones, que yo digo, ¿y si tal cosa, o sea, si me volviera loco? O sea, y si me volviera loco, ¿qué pasaría? O si esta persona que conozco se volviera loca, ¿qué haría con esta pulsión, no? Y entonces ya así nacieron muchos cuentos o partecitas de que permite caracterizar a los personajes. Bueno, pues ahí está tu respuesta, Mayra, que estarás viendo la grabación. Em, Yo quiero comentar sí, sí. de que, no sé, yo cuando leí precisamente también ese cuento de que, y precisamente al final de que cuando ven el video y se da cuenta de que la sudadera o camiseta no tenía el perro, y fue como de, entonces sí se lo puso ahí. No sé, yo lo Ujú. vi como una especie de realismo mágico, por decirlo de alguna forma. Me recordó mucho no recuerdo el nombre del cuento de Elena Garro, pero también pasaba en la novela Los recuerdos del porvenir, de que esos momentos donde la morra es supremamente infeliz con la pareja donde está y se intenta escapar con la nueva persona que conoce, pero es imposible, por decirlo de alguna forma, que escape. En la novela, pues porque está en un pueblo y creo que era el cacique o el oficial, entonces literal se termina escapando, pero de que van en el caballo y de repente como que todo se ilumina y desaparecen en el horizonte y nadie sabe cómo se escaparon exactamente, pero se escaparon. Y creo Ujú. que también uno de sus cuentos también es un poco la misma idea de que está en un barco, está como que atrapada y de repente se queda como tipo fantasma bailando todas las noches, algo así. No sé, se me hizo como una especie de esos cuentos de Elena Garro de que, no sé, ansiamos, anhelamos un final feliz para los personajes y no lo obtienen, entonces, no sé, Se lo soñamos con inventan. uno y lo alimentamos. Exactamente, es como de es imposible,
la misma imposibilidad, no sé, lo hace todavía más bonito, más supremo, más satisfactorio. No sé, nuestra desesperación por ver un final feliz, aunque sabemos que es prácticamente imposible. Y ahí Ujú, es donde el realismo mágico nos ayuda. ujú, exacto. Sí, y está curioso que digas realismo mágico porque, o sea, eso es lo que tiene el realismo mágico a diferencia del fantástico más tradicional, ¿no? Porque el fantástico a veces más inquietante. O sea, digamos, sí hay algo inquietante en el realismo mágico, pero a veces hay muchas cosas lúdicas, ¿no? Y entonces, justamente estos autores que dices, y pues, el mismo Cortázar, o sea, todos los que estaban en mediados de siglo y posterior, produciendo literatura de este tipo, empezaron a hacer cosas lúdicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Cortázar tiene un cuento que vomita conejitos, un Ujú, personaje, ¿no? Entonces, lo que dijiste de Elena Garro, pues obviamente García Márquez, o sea, como que ese tipo el realismo mágico era eso, ¿no? Como que también tenía espacio divertido y pues un poco así, pues seguramente le debe mucho ahí, ¿no? Como que a pensar el fantástico de esa otra manera, porque además es muy latinoamericano, hablando de que decían, o sea, como de esas marcas del lugar y todo pues es muy latinoamericano que ocurran esas ujú. cosas, ¿no? O sea, como que pues ya saben, ¿no? Como que de repente que se pierde algo y, pues fue el duende, o, o no, yo qué sé, o sea, como que esas cosas es un fantástico que no es siempre de miedo o de, ay, qué raro. No, es como, pues, el pinche duende, ¿no? O sea, un niñito ahí que travieso, o sea, como que, y, por ejemplo, hay un duende en la Semana de Colores de Elena Garro también, ¿no? Entonces sí, Ujú. sí que interesante que notaras eso. Porque siento yo que en cierta forma ese es como el punto en el realismo mágico, de Ujú, que, ¿cómo se dice? De que todos lo dan por sentado, por decirlo de ujú, alguna forma, de que es algo que pasa y como que no tiene explicación, pero pues pasa, y nadie está dudando de eso. Entonces siento yo que es un exacto. poco la diferencia con la fantasía. Y no sé, como Ujú, tú dices, precisamente tras tradición latinoamericana, de que pues de por sí pasan muchas cosas locas y todos sabemos que pasan las cosas locas y nadie lo cuestiona, es como de, que un duende. Sí, de seguro se lo llevaron. ujú, No ujú. sé, igual de absurdo, pero también completamente normalizado. Ajá, sí, sí. Sí, por eso como que dentro de lo muy cotidiano, pues inserté eso, ¿no? O sea, como que pues nada más pasó y ya, ¿no? Sin Ujú. gran explicación, pero ajá, iba un poco en ese sentido. Queda perfecto el meme de ay X, güey, pasó. Ajá, tal cual. Sí, es que sí, pues sí, pasó y ya, ¿no? O sea, ese es igual, bueno, por ejemplo, está el otro fantasma, ¿no? Como que el fantasma la chava que se ahoga, Ujú. pues igual, pues pasó, ¿no? O sea, así pasa. Sí, bueno, antes de terminar, me gustaría, no sé si tengan sus ejemplares a la mano, pero me gustaría ver si podemos tomarnos una foto. Yo no tengo, ¿quieren que vaya? Ah, Si quieres, ¿Sí? A ver, espera. sí. Oigan, y mientras tanto, aprovecho este breve espacio comercial para anunciarles nuestra siguiente lectura que se va a llevar a cabo durante agosto. Es el libro Noche y Niebla del escritor Alessio Puleo. Es un escritor italiano y lo vamos a tener en vivo desde Italia. Y bueno, es una historia de amor y sobrevivencia ambientada en la Alemania nazi, así que van a estar sabiendo más sobre este libro pronto y sobre la actividad que vamos a tener. ¿Esto es su próxima lectura? Sí, Noche y Niebla, Ok, Alessio Puleo. a ver, perfecto. También por si tú nos quieres acompañar, fíjate que usualmente no es habitual que los mismos escritores quieran estar presentes, pero bienvenido siempre, Eduardo. Ay, muchas gracias. Y gracias por haber leído, ¿eh? Me No, emocionó mucho Placer. escucharles. gracias por contactarnos. Estaba revisando por recuerdos de fotografías que justo nos conocimos hace un año aproximadamente cuando me Se contactaste mandaron eso. inicialmente y Sí, pues nos obsequiaste el ejemplar y bueno, así que mira, qué bonito poder celebrarlo, ¿no? Simbólicamente
Claro. conocernos de hace un año de esta manera. Sí, no, qué gusto, de verdad. Muchas gracias. Ya aquí tengo esto. Bueno, pues, ay, mira, ¿quieres, aprovechando que tenemos Ah, aquí? los dos. Muy bien. Sí, listo. Ay, espera, creo que faltó Ivy en la captura. ¿De veras? Sí, ahí va otra vez, A por ver. listo. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por hacerse el tiempo, por platicar, por chismorrear, por estar atentos a las actividades. Y también un saludo para todas las personas que nos van a estar viendo después. Un saludo un poquito disgustado a quienes no se pudieron unir, pero tampoco se crean tanto. Yo entiendo y agradezco de cualquier manera el interés que tienen. Esperemos que no sea la última vez que nos visites, Eduardo. Ahí No, seguiremos claro. en Cuando quieran. contacto y ojalá podamos verte en la fila. Sí, ahí nos vemos, sí, sí voy. Ahí en diciembre. Y no, pues muchas gracias, de verdad, me emociona mucho que aquí estemos en viernes en la noche, ñoñazos hablando de libros. Entonces, me parece genial. O sea, digo, y entiendo a quienes no pueden, porque también es difícil, ¿no? O sea, aparte ya es de quincena, entonces es Sí, muy sí, sí. complicado. Y perdón, de verdad, o sea, que hayan estado acá me emociona muchísimo. Y pues cuando quieran, claro que sí. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias, Eduardo. Gracias a todas que nos acompañaron también y pues estén al pendiente de nuestras próximas lecturas. Que Muchas pasen una gracias. bonita noche y un bonito fin de semana también. Adiós. Adiós. Bye, gracias. Muchas Gracias. gracias.